Lo inexplicable. Toda materia posee energía. Para algunos esta energía nos une a todos. Algunas personas afirman que pueden sentir esa energía, especialmente si fluye de un cuerpo desaparecido y muerto. Estas personas se llaman a sí mismas detectives psíquicos. ¿Se trata de un fraude o realmente ayudan a la policía a explicar lo inexplicable? Detectives psíquicos. Estamos en Alton, Illinois. Mary Causet vivía en una casa en la otra orilla del río de San Luis. El 25 de abril de 1983, cuando estaba a punto de cenar, vio a través de la ventana a su novio, Stanley Holiday, montado en su coche. Yo fui la última persona con la que habló. Estaba en la cocina. Iba a prepararme algo cuando me dijo, ahora mismo vuelvo. Mary salió de la casa, se montó en el coche de su novio y los dos se marcharon. Me empecé a preocupar la mañana siguiente cuando vi que no había vuelto. Ella era la típica persona que si va a salir llama a casa para ver cómo están los niños. Mary había desaparecido. Una semana más tarde, Holiday apareció en Nueva Jersey solo. Le habían arrestado por intentar robar en una gasolinera. Cuando estaba detenido, los oficiales de policía pudieron oír cómo le confesaba por teléfono a su hermana que había matado a Mary. Holiday dijo que pensaba que ella le era infiel. Discutieron y la echó del coche cerca de Peoria. Después la persiguió y la apuñaló 10 veces con un destornillador y dejó el cuerpo entre los arbustos. Holiday se negó a colaborar para recuperar el cuerpo. En octubre las autoridades se pusieron en contacto con Robert Dubois para saber si alguien había encontrado algún cuerpo sin identificar cerca de Peoria. Pero nadie había visto nada. Como no disponía de los suficientes hombres para registrar a fondo la zona, el detective llamó a su amiga Greta Alexander, una conocida vidente que vivía cerca de allí. Alexander ofreció su ayuda desinteresada a la policía. Los detectives le preguntaron si había en el condado algún cuerpo abandonado. Ella contestó que sí, que había uno, e inmediatamente les dio algunas pistas psíquicas. La letra S iba a tener un papel muy importante. Podía escuchar ladrar a un perro. Y después vi a un hombre con una herida en la mano. Y podía oír algo así como, daos prisa, venid a recogerme, estoy aquí. Intentaba ponerme la peluca de Mary y me sentía como si estuviera dividida y no pudiera unir las partes de mi cuerpo. Alexander también nos dijo que buscásemos agua y un puente. Ella nos dijo dónde estaba el cadáver. Nos dijo la ropa que llevaba. Nos dio 20 o 21 detalles concretos no solo del cuerpo y de su posición, sino también sobre dónde podíamos encontrarla. Dubois quiso seguir adelante y comprobar estas pistas. Reunió una partida de búsqueda para peinar una zona de más de 6 kilómetros entre la autopista 121 y el río Mackinac. Encontraron un esqueleto de animal, pero ningún cuerpo humano. La psíquica insistió en que debían volver. Alexander estaba tan alterada que se unió a los detectives en la siguiente partida, algo que no suele hacer. Pero tampoco esta vez encontraron a la víctima. Sin embargo, estaba segura de que estaban buscando en el sitio correcto. En Alton, a Keith Jensen, el ayudante del fiscal, se le acababa el tiempo para poder acusar al sospechoso de asesinato. Si no encontraban el cuerpo, tendría que retirar los cargos. Por su propia cuenta, desesperado, también se puso en contacto con Alexander. Siempre que podemos empleamos los métodos tradicionales, pero cuando te enfrentas con un crimen así, a veces tienes que emplear recursos extraordinarios. Solo queríamos encontrar el cuerpo. El día de Halloween de 1983, Jensen se reunió por vez primera con la psíquica en su casa. Ella le pidió que llevara las huellas dactilares del sospechoso porque era una especialista en leerlas. Enseguida empiezas a ver cosas y te sientes como si estuvieras allí. Es como un viaje astral en el que vas muy deprisa. Pregunté si había alguna posibilidad de recuperar el cuerpo. Dijo que sí, pero también dijo que o lo encontrábamos ahora o no lo encontraríamos nunca. Entonces le pregunté quién encontraría el cuerpo. Me contestó que sería alguien con una herida en la mano. 12 días después, el fiscal volvió a la zona cerca del río Mackinac con la policía y una partida de búsqueda en un último intento de encontrar el cuerpo. Estaban a punto de darse por vencidos cuando de repente un agente les llamó desde un terraplén.
Habían descubierto un cuerpo en estado de descomposición con la cabeza separada del cuerpo y una peluca al lado. Por fin, 7 meses después, el cuerpo de Mary había aparecido. Jensen, recordando la predicción de la psíquica, llamó a la gente que había encontrado el cuerpo. Le dijo que le enseñase la mano. Me enseñó la mano diciendo, se refiere a esto. Se había hecho una herida con un taladro. Fue algo sobrecogedor. El comprobar que ella nos había descrito con exactitud y antelación a la persona que iba a encontrar el cuerpo. Las otras predicciones de Alexander también resultaron ser acertadas. En cuanto a la letra S, el hombre que descubrió el cuerpo se llamaba Stephen. Y lo del agua cerca, había un río justo al lado. Y en cuanto a la cabeza, fue por efecto de la descomposición del cadáver. ¿Le habló el espíritu de Mary Causet a Greta Alexander? ¿Sintió Alexander la energía del horrible asesinato de Mary? ¿Pueden los psíquicos entrar en el reino de lo inexplicable? Marcello Trucci, sociólogo y escritor, no tiene respuestas definitivas, pero está muy interesado en las predicciones de los psíquicos y en sus posibilidades. En las investigaciones de crímenes, lo más importante es ir a lo práctico. Esta fuente de información me ayuda a avanzar o a resolver el caso. Pues de la misma forma creo que es razonable pensar, no que Alexander tenga que ser una psíquica, sino que ha ocurrido algo especial y extraordinario. Los escépticos no opinan lo mismo. A los métodos que emplean los psíquicos los llaman la técnica shotgun, es decir, se limitan a dar unas cuantas pistas muy generales. Hablan de heridas, números, colores o puntos de referencia, de modo que parece que están siendo muy específicos, pero es la gente la que hace que todo eso encaje. Todas esas predicciones fueron tan vagas que en realidad no querían decir nada. Ward Lucas, un periodista de investigación de Denver, ha escrito mucho desacreditando las aptitudes de los psíquicos. Después de hablar con uno de los detectives involucrados en este caso, Ward le dedicó un capítulo de su libro Sabuesos psíquicos. En él afirma que aunque las predicciones de Alexander parecían precisas, en realidad no lo eran. Es como eso de que la inicial letra S tenía una relación muy importante con el caso. Lucas dice que esa S podría significar cualquier cosa. Sol, Sur, Stanley, el nombre del asesino. También llama la atención sobre el hecho de que el asesino le había dicho a la policía dónde había dejado el cuerpo, en una carretera junto a un río. Ella dijo, puedo ver un puente cerca, pero ella sabe perfectamente que es un río con muchos puentes. Sabe además que el cuerpo estaba junto al río porque el sospechoso se lo había dicho a la policía. Es evidente que tiene que haber un puente cerca. En cuanto a la cabeza separada del tronco, Lucas afirma que Alexander sabía que la víctima llevaba meses desaparecida. Su cuerpo estaba expuesto a la acción de los elementos y era normal que estuviera en estado de descomposición. La conclusión del periodista es que las predicciones de la psíquica no sirvieron para nada. ¿Ayudó a la policía a encontrar el cuerpo? No. Ella no influyó para que buscásemos en un lugar determinado. Buscaron en un sitio en el que iban a buscar de todas formas, así que fueron ellos los que más tarde completaron las predicciones para que todo encajase. Pero no fue Greta Alexander la que guió a la policía hasta aquel lugar. El hecho es que si no hubiese sido por sus predicciones, no hubieran vuelto. Las coincidencias son sorprendentes. Un buen psíquico sugiere varias cosas y si por casualidad alguna ayuda a avanzar en el caso, todo el mundo se va a quedar asombrado. En este caso, esa coincidencia puede ser la seguridad que tenía la vidente de que sería un hombre con una herida en la mano el que encontrase el cuerpo. Los escépticos lo llaman pura suerte. Los que creen lo consideran una prueba de que existe una clase misteriosa de conocimiento. La decisión depende de si cree usted o no en lo inexplicable. ¿Cómo consiguen los detectives psíquicos la información? Algunos dicen que existe una energía esencial e inexplicable que tenemos todos y que se transmite a través de los efectos personales. Los detectives psíquicos tocan los objetos que ha utilizado una persona desaparecida y afirman que pueden sentir su energía esencial. Esto puede ser lo que ocurrió en Williston, Florida. En la mañana del 24 de marzo de 1994, Norman Lewis, de 76 años de edad, le dijo a su novia que iba a salir y que la vería más tarde. Lewis se marchó de su casa en Williston, pero no volvió nunca. Se lo dejó todo. Su cartera, su DNI, las tarjetas, sus medicinas,
Padecía glaucoma y se dejó su medicina para los ojos. Desapareció con su vehículo, una vieja furgoneta roja y blanca. A pesar de las investigaciones de la policía, pasaron 16 meses sin que consiguieran una sola pista. Era un caso muy difícil y estaban trabajando mucho en él. Quiero decir que no tengo palabras para agradecer su dedicación cuando había pasado tanto tiempo. El detective Brian Hewitt se sentía tan frustrado que decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Llamó a Noreen Renier, una psíquica de Florida. En pocas palabras, nos encontrábamos en un callejón sin salida. Se nos habían acabado las pistas, así que llamé a Noreen. Tenía mucha fe en sus aptitudes. El caso es que durante un año y unos pocos meses lo habíamos intentado todo y no habíamos conseguido nada, absolutamente nada. Así que pensamos, bueno, intentemos esto. Pasó un mes hasta que Noreen pudo hacer un hueco en su agenda para recibir a Brian. Me pidió que llevase cualquier efecto personal que la persona hubiera llevado puesto o usado, un cepillo, unos zapatos, ese tipo de cosas. Yo disponía de un par de zapatos y de la cartera que se había dejado. Los psíquicos como Renier afirman que pueden sintonizar con alguien a través de las vibraciones que captan en sus efectos personales. Es una técnica llamada psicometría. El detective dice que aún no le había contado nada sobre la desaparición de Norman Lewis cuando la vidente entró en trance. Tengo la sensación de estar en el aire. Estoy en una vieja furgoneta. Caigo cuesta abajo. Renier dejó que el policía grabase las sesiones. El detective escuchaba estas cintas a menudo, buscando pistas. A veces ella era Norman. Otras veces era Noreen. Y otras era la furgoneta. La parte que recuerdo con más claridad y que se me ha quedado grabada es que estoy en el aire, dentro de una furgoneta, y que estoy cayendo. Se veía a sí misma cayendo desde una especie de precipicio. Nos dijo que la persona que buscábamos todavía estaba dentro de la furgoneta. Se sentía encerrada o rodeada de metal. Y nos dijo que no podíamos ver la furgoneta debido a la vegetación. La policía pensó que la psíquica había dado con algo. Ella también les dio otras pistas. Les dijo que prestaran mucha atención a los números 1, 2, 3, 4 y 5, que buscaran ladrillos rojos, un puente y las vías del tren. Incluso señaló una zona en un mapa y les dijo que encontrarían a Lewis en algún lugar dentro de esa zona. El detective intentó descifrar las pistas que le había dado. Recorrió incansable a pie más de 80 kilómetros por la zona que ella había señalado. Le picaron insectos y serpientes. Era una zona llena de antiguas canteras cubiertas de agua y de simas. Por fin, después de 2 meses, encontró ladrillos rojos junto a una cantera. Al final llegó a un lugar en el que se encontró con al menos una de las pistas. Estábamos bastante desanimados porque habían pasado ya varias semanas. Entonces, en aquel lugar y oculta por arbustos, el detective encontró una vieja estructura que parecía un pequeño puente. Estaba convencido de que había encontrado el lugar acertado. Pidió a algunos buceadores locales que buscasen en la cantera, pero el agua era tan profunda y había tantas plantas que no pudieron ver nada. El detective, sin revelar que todo se basaba en pistas psíquicas, pidió ayuda a la Marina. Un equipo especial acudió con sofisticados detectores de metal. Tras casi 2 días de búsqueda, empezaron a recibir unas señales muy fuertes. Se dieron cuenta de que había algo muy grande atrapado entre las plantas. Al día siguiente, casi 2 años y medio después de su desaparición, una grúa sacó el cuerpo de Norman Lewis y su vieja furgoneta. Estaban a 7 metros de profundidad de un agua turbia. El forense determinó que la muerte había sido por accidente y el caso fue cerrado. Todas las predicciones de Noreen habían sido correctas. Los ladrillos, el acantilado, el pequeño puente, el agua y un cuerpo encerrado entre el metal. Y además otra aparente coincidencia. El detective Hewitt encontró vías de tren abandonadas cerca de la cantera. Sorprendente, ¿verdad? ¿Puede Renier percibir una energía que la ciencia no detecta?
Su poder como psíquica le hace estar conectada con una dimensión desconocida de conocimiento. El profesor Gary Posner, fundador del grupo Escépticos de Tampa Bay TBS, lo pone en duda. Si la policía viniera a verme creyendo que soy un psíquico y yo quisiera engañarles haciéndoles creer que lo soy, y si dispusiera de un día, o como en este caso un mes, para prepararme, podría haber dado las mismas pistas que dio Noreen, porque cualquiera podía obtener la misma información. Gary Posner se refiere a los artículos de periódico en los que se hablaba de la desaparición de Norman y de su furgoneta y que también describían la zona de Willingston. Posner asegura además que un detective de verdad conseguiría un mapa de la región en el que vería que había vías de tren en toda la zona y que estaba llena de simas y de canteras cubiertas de agua. Posner afirma también que conociendo los hábitos y la edad de Lewis se podría deducir fácilmente su paradero. ¿Dónde pueden estar un hombre y su furgoneta que han desaparecido hace 2 años si no es sumergidos bajo agua turbia? Para los escépticos, la posibilidad de analizar un caso a posteriori siempre ayuda a hacer predicciones acertadas. La policía no espera que los psíquicos acierten en un 100%, pero es la policía la que a veces hace que la credibilidad de estos aumente, haciendo que las pistas encajen con los hechos. Para ser sincero, le diré que al final intentábamos hacer que todas las cosas encajaran. Por ejemplo, creemos que los números 4 y 5 corresponden a la carretera estatal número 45, y el 2 y el 1 corresponden a la distancia exacta que hay desde su casa hasta donde fue encontrado su cuerpo. Supongo que somos culpables de intentar hacer que todo aquello encajase perfectamente. Estos supuestos aciertos de los psíquicos se basan solo en una gran capacidad deductiva y en la posibilidad de analizar los casos a posteriori, ¿o se trata de una habilidad especial que todos tenemos? Las madres lo tienen. Se llamaba intuición femenina, aunque ahora lo llaman simplemente intuición. Los policías también lo tienen y lo utilizan. Lo llaman presentimientos, corazonadas. En definitiva, a donde quiero llegar es que todos lo tenemos. Tan solo le damos diferentes nombres, eso es todo. Todavía no sé bien lo que pensar. Solo sé que en este caso en concreto funcionó, y no me avergüenza admitirlo. Lo único que puedo decir es que sin las pistas que nos dio la psíquica Norman, todavía estaría 7 metros bajo el agua. Puede ser muy divertido ir a ver a un psíquico o a un astrólogo, sobre todo si no es demasiado caro. Puede ser un buen pasatiempo, y no veo nada malo en ello, mientras quede bien claro que por lo que sabemos no tienen ninguna base científica. Es tan solo un pasatiempo. A la gente que cree en los detectives psíquicos, estas bases científicas no les importan. Para ellos lo importante es la atracción de lo inexplicable. ¿Poseemos todos aptitudes psíquicas? ¿Podría cualquiera entrar en esa otra dimensión, aunque solo fuera un instante, y no volver a entrar nunca más? Sería algo así como un encuentro con lo inexplicable único en la vida. En Los Ángeles, en 1980, la corporación Lockheed desarrolla en alto secreto un equipo aeronáutico para el ejército. Etta Smith, dependiente de material naval, estaba trabajando cuando escuchó por la radio que Melanie Uribe, una enfermera de su barrio, había desaparecido mientras iba al trabajo. En cuanto dijeron que iban a hacer una búsqueda casa por casa, fue como si viera dónde estaba. De repente una voz en mi mente me dijo, no está en una casa. Era como si alguien me hablara, pero no había nadie. Estaba yo sola. La visión de Etta fue tan intensa que se asustó. Después del trabajo fue a la comisaría, aunque antes de decidirse a entrar dio unas cuantas vueltas. Estaba nerviosa y temía que no se la tomasen en serio. El detective Lee Ryan logró convencerla para que le contara su visión. Ella le contó que alguien había secuestrado a la enfermera y la había arrojado a un precipicio. Le hice caso porque sabía algo que no había aparecido ni en los periódicos ni en la radio. Tenía tanta información que éramos conscientes de que sabía algo muy importante para el caso, aunque no sabíamos exactamente el qué. La policía sospechaba que la desaparición de la enfermera se trataba de un crimen. Ya habían encontrado su furgoneta incendiada, pero aún no sabían dónde estaba ella.
El detective llevó a Smith ante un mapa y le preguntó si podía señalar exactamente dónde buscar. Cuando mencioné López Canyon, algo se despertó en ella y señaló sobre el mapa. En ese momento le tomé una fotografía. Y yo le dije, ahí es, está allí. Hay una curva y un camino de tierra que lleva hasta ella. Y también hay una colina detrás. Y todo esto lo veía con mucha claridad. No veía el cuerpo, pero podía ver algo blanco entre los arbustos. Smith le dejó su número de teléfono al detective y él le prometió que comprobaría su historia. Le aconsejó que se fuese a casa, pero Smith seguía angustiada por la visión, así que recogió a sus hijos y se dirigió hacia López Canyon. Creo que me sentí obligada a ir por 2 razones. La primera, porque deseaba desesperadamente estar equivocada. La segunda, porque no estaba segura de que fueran a ir a buscarla. Cuando llegamos y salimos del coche, empecé a sentir una sensación de urgencia. Estaba casi temblando. Era una sensación muy rara. Podía sentir algo malo. Y entonces dije, sé que está aquí. Puedo sentirlo. En medio del sobrecogedor silencio del cañón le dio un ataque de pánico. Tenía que salir de allí enseguida. Fue entonces cuando observó que en la cuneta había huellas de ruedas. Cuando me agaché y puse la mano sobre las huellas por donde habían pasado las ruedas, el nerviosismo y la impresión se multiplicaron. Era como un termómetro a punto de estallar. Sentí que ella había pasado por allí. Smith se montó en el coche y se alejó de allí a toda velocidad. Entonces, de repente, su hija gritó. Mamá, mamá, espera, para, me dijo. He visto algo ahí detrás. Cuando vi aquellos zuecos blancos me dije, Dios mío, es ella, es ella. Lo único que quería era salir corriendo. Smith vio a un policía que se dirigía hacia ella y le hizo una señal con la mano para que se parase. Le contó exaltada lo que había visto y dónde podía encontrar el cuerpo. Él le dijo que se fuera a casa y que ya no había nada que pudiera hacer. Esa misma noche, un poco más tarde, 2 detectives llamaron a su puerta y le pidieron que fuera a la comisaría para ser interrogada. Lo que había empezado como una visión se estaba volviendo una pesadilla. Smith accedió a someterse a la prueba del detector de mentiras. La interrogaron hasta las 5 de la mañana, la encarcelaron y al final la acusaron de asesinato. Me desnudaron para registrarme. Me registraron por todo el cuerpo. Me pusieron en una celda repugnante. Fue algo inhumano. Smith pasó 3 días entre rejas, pero seguía declarándose inocente hasta que la policía descubrió la identidad de los verdaderos asesinos, y ella no tenía ninguna relación con los 3 hombres que habían confesado cometer el asesinato. Pocos meses después, Smith presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles por detención ilegal. Finalmente, el juez dictaminó que la policía se había equivocado al arrestar a Smith y un jurado le concedió una indemnización de $26.000, mucho menos de los $75.000 que ella pedía. Etta Smith ni se consideraba antes ni se considera ahora una vidente. Nunca más ha vuelto a tener una visión ni sobre una persona desaparecida ni sobre cualquier otra cosa. Su experiencia es lo que los creyentes en lo paranormal consideran una prueba definitiva de que algunas personas poseen el poder de la intuición más allá de lo que la ciencia puede explicar. Durante más de 30 años, el profesor William Roll ha estudiado los fenómenos paranormales. Como escritor y director de la Fundación para la Investigación de los Fenómenos Psíquicos de Atlanta, considera que experiencias como la de Smith son extraordinarias y relacionadas con las aptitudes que según él tenemos muchos de nosotros. Las personas que poseen un sentido psíquico tienen la capacidad de entrar en algo que está más allá de lo que podemos ver u oír. Y está dentro de nuestras mentes y del cerebro. No hay nada misterioso en ello. Forma parte de nosotros como seres humanos. Para Roll puede tener mucho valor una visión como la que tuvo Smith, pero la policía es más escéptica. Un agente de incógnito entró en la celda de Etta para averiguar cómo podía saber tanto del asesinato y por qué había ido hasta allí. En su informe, el agente decía que Smith tenía un motivo para contarle su visión a la policía: el dinero. El abogado Michael Fox representó en 1987 a la ciudad de Los Ángeles en el juicio. Todo se basaba en la hipótesis de que ella había obtenido la información en la calle y la había utilizado para inventar su visión.
Smith afirmó que toda la información estaba dentro de su mente. En el juicio, el abogado defensor intentó demostrar por qué la policía no la creía. El departamento se basaba en que ella falló en la prueba del detector de mentiras. Algunas de sus respuestas fueron contradictorias. Y además, las cosas que ella sabía, solo podía saberlas el autor del asesinato. La policía no creyó en la inexplicable visión de Smith. Pensaron que se trataba de un rumor más de los que circulaban por el barrio. Sin embargo, el detective Ryan, el primero en hablar con Smith, seguía pensando que ella decía la verdad. Me dijo que nos ayudaría en lo que fuera, aunque le crease problemas y la gente se riera de ella o la criticaran en el trabajo. El abogado defensor de la ciudad aún sostiene que Smith nunca tuvo una visión. Nadie me ha demostrado que fuera verdad. Todo lo que he leído referente a esto sugiere que fueron coincidencias y que la gente saca conclusiones precipitadas. ¿Oyó Smith los rumores que circulaban por el barrio o tuvo realmente una visión? Solo ella sabe la verdad. Nunca ha vuelto a tener otra visión. Hoy han pasado casi 2 décadas y aún no tienen idea de por qué ocurrió. Para ella, esta fugaz incursión en el más allá sigue siendo inexplicable. Los detectives psíquicos entran en un caso normalmente después de que la víctima desaparezca, pero hay un detective psíquico que parece tener unos poderes más inexplicables todavía. Predijo los lugares donde encontrar los cuerpos de 2 niñas antes de que fueran asesinadas. Se trata de uno de los casos de asesinato más famosos en la historia de Canadá. El sargento Larry Maracle de la policía de St. Catherine en Ontario se encontraba en un punto muerto. Durante 2 años sus compañeros y él habían intentado encontrar el cuerpo de una niña desaparecida. Melanie Warner desapareció en marzo de 1991 de su casa cerca de las cataratas del Niágara. Como no tenía nada que perder, la policía acabó acudiendo a un detective psíquico. Esta es Dorothy Allison, una de las psíquicas más famosas de América. Dorothy nos pidió una fotografía de la niña. También nos pidió algún objeto pequeño que le perteneciera. Nos preguntó la fecha y la hora de su nacimiento. Allison utilizó toda esta información para hacer una carta astral. Después llamó por teléfono y describió una escena horrible. Les dije que esta chica estaba enterrada en un bloque de cemento y que solo una pierna sobresalía. Sin embargo, durante la conversación les dije que lo único en lo que podía pensar era en encontrar a otra chica. El sargento Maracle no sabía qué hacer. La única chica que había desaparecido era Melanie Warner. Pasaron 3 meses sin que avanzase en el caso. Entonces Allison accedió a ir a Canadá para ayudarle. Una de las veces que estaban recorriendo en coche los alrededores de un lago cerca del pueblo de Melanie, Allison dijo que estaba experimentando interferencias psíquicas, igual que le había ocurrido durante la primera conversación telefónica. Insistió en que veía a otra chica y en que algo terrible le estaba pasando. Sabía que la habían arrojado al agua allí mismo y que lo primero que verían sería su pierna. Pero todo esto seguía sin tener sentido para el sargento Maracle porque estaba seguro de que nadie más había desaparecido. Fue entonces cuando se enteró de que en comisaría se acababa de recibir un informe sobre una niña de 14 años, Leslie Mahaffey. También había desaparecido. 2 semanas después, un pescador hizo un terrible descubrimiento en un lago cercano. Encontraron un bloque de cemento cerca de la orilla con lo que parecía una pierna saliendo de él, tal y como había dicho la psíquica. Al día siguiente, encontraron otro bloque con el torso. Al final, encontraron 8 bloques y en cada uno distintas partes del cuerpo. Avisaron al sargento Maracle para que fuera allí. Él pensó que se trataba de la chica a la que habían estado buscando desde el principio, Melanie Warner. Pero se quedó pasmado cuando los forenses identificaron el cuerpo como el de la otra chica, Leslie Mahaffey, desaparecida 2 semanas antes. La chica que la psíquica había visto en sus visiones. Las predicciones de Allison no ayudaron al sargento a encontrar a la chica que buscaba, pero el sargento cuenta que Melanie Warner tenía algunos parecidos con la chica que habían encontrado. Las dos medían 1,60 o 1,61 y pesaban unos 60 kilos. El color normal de su pelo era castaño, pero cuando murieron las dos eran rubias. Las dos llevaban pulseras. Tenían una serie de parecidos,
que probablemente provocaron ese cruce en la visión de la psíquica. La policía se concentró en encontrar al asesino de Leslie, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Pasó casi un año hasta que el sargento se decidió a volver a pedir ayuda a la psíquica. Era abril de 1992. Dorothy Allison les dijo que encontrarían el cuerpo de otra víctima antes de una semana, pero que no sabía quién era el asesino. Y volvió a pasar lo mismo. Nadie había informado de una desaparición, pero una semana después, Kristen French fue secuestrada y asesinada. Las pistas que había dado la psíquica eran escalofriantes, muy precisas y, según el sargento Marakel, absolutamente exactas. Nos dijo que había sido estrangulada y que la encontraríamos entre la maleza. Se podría oír un goteo y había un viejo desagüe cerca. De hecho, se podría oír el agua salir de la alcantarilla formando un pequeño arroyo. Y al otro lado, un gran campo cercado por una valla blanca. La policía no tenía pistas y en el fondo los psíquicos no les ayudaban a solucionar el caso. Tuvieron que pasar algunos meses y otro asesinato antes de que Karla Homolka se decidiera a confesar que ella y su marido, Paul Bernardo, eran los asesinos que estaban buscando. Se había resuelto uno de los casos de asesinato más crueles en la historia de Canadá. ¿Pueden ver los psíquicos el futuro? En este caso nadie puede acusar a Allison de conseguir información de los medios de comunicación, ya que ella tuvo las visiones antes de que el cuerpo de Leslie Mahaffey desapareciera o de que se descubriera el de Kristen French. ¿Cómo lo hizo? Incluso los investigadores de los fenómenos paranormales admiten que este tipo de percepción extrasensorial llamada precognición es inexplicable. ¿Cómo podemos saber algo que no ha pasado todavía? La respuesta es que no hay ninguna explicación. Y lo único que podemos hacer es aceptar la postura de algunos eminentes físicos que aseguran que no es algo imposible en el campo de la física cuántica. Algunos escépticos, como el periodista de investigación Michael Dennett, aseguran que no hay nada de inexplicable en las predicciones de Allison. Es una cuestión de lo que queremos creer. Lo que intentamos hacer como seres humanos es buscar coherencia a lo que no tiene sentido o a las cosas que no tienen relación entre sí. Lo que ella dijo fue, de otro cuerpo, o quizás sea otro cuerpo. Y a partir de entonces, tan solo tuvo que esperar que sucediera un caso que coincidiese con su predicción. Allison dice haber trabajado en más de 5.000 casos en su carrera, pero no existe un número oficial de los casos que ha resuelto. No puede explicar sus visiones y tampoco se siente obligada a hacerlo. Yo no voy por ahí intentando hacer que la gente me crea. Yo les doy lo que tengo y les dejo que hagan con ello lo que quieran. Y si eso es algo malo, pues que no me hagan caso y me dejen en paz. ¿Qué más puedo decirles? Señale al asesino, encuentre el arma del crimen. Para los escépticos, este es el lado práctico del que carecen las predicciones de los psíquicos. En Canadá, ella no ayudó a resolver el crimen. No ayudó a coger al criminal. De hecho, ni siquiera evitó el crimen, suponiendo que realmente lo viera antes de que sucediera. Es lo que pasa con Melanie Warner, la chica del primer caso que sigue desaparecida. El padrastro de Melanie acabó confesando que él la había matado y describió a la policía el lugar donde estaba el cuerpo. Pero la policía no pudo encontrarlo. La psíquica dio algunas pistas, pero no ha ayudado a resolver este misterio. ¿Fue lo de Allison una suposición afortunada o de verdad puede ver el futuro? La respuesta es fácil para los que creen en lo inexplicable. Los detectives psíquicos tienen sus seguidores entre algunos organismos policiales, pero también tienen todo un ejército de detractores. Existe otro punto de vista en lo referente a los detectives psíquicos y sus llamados inexplicables poderes. Para conocerlo tenemos que ir a un pequeño pueblo de Arkansas, un lugar donde se supone que nunca pasa nada malo. Esta es Morgan Nick, una niña de 6 años que juega en la cocina. Feliz, segura, a salvo, sus juguetes están recogidos en su habitación. Su madre los mantiene así, mientras reza para que Morgan vuelva. La noche del 9 de junio de 1995, Morgan y su madre estaban jugando en este pequeño campo de béisbol en Alma, Arkansas. Cuando el partido estaba terminando, su madre vio a su hija mayor cogiendo luciérnagas y jugando sobre un montón de tierra. Se dio la vuelta y unos pocos minutos después, Morgan había desaparecido.
Estaba segura de que no se había ido ella sola, era muy pequeña y estábamos lejos de casa. Por eso, mi primer temor fue el miedo que tienen todos los padres, que alguien se la había llevado, que algo había pasado. Y actuamos inmediatamente. El pequeño pueblo se puso en acción. Los voluntarios ayudaron a la policía organizando grupos de búsqueda. Repartieron fotos de Morgan y un retrato robot del sospechoso. Pidieron ayuda a la Policía Estatal de Arkansas, al Cuerpo de Policía de Carretera y al FBI. Entre junio y septiembre de 1995, 65 agentes se dedicaron exclusivamente al caso. Siguieron miles de pistas, recorrieron cientos de kilómetros buscándola, persiguieron a sospechosos por todo el país, pero no encontraron ni rastro de Morgan Nick. Las llamadas de los psíquicos describiendo sus visiones sobre la pequeña lo único que hacían era aumentar el dolor. Hasta entonces el 99% de las llamadas no nos habían servido para nada. Lo único que hacían era estorbarnos, hacernos perder tiempo y dinero y ocupar a más y más hombres. Para la policía, las visiones de los llamados psíquicos eran desesperadamente ambiguas. Pero a pesar de todo seguían las pistas y de hecho también seguían a los psíquicos. Sospechaban que alguno podría estar ocultando algo. Podría ser que el propio secuestrador intentara mandarnos un mensaje oculto. Si le seguíamos, nos asegurábamos de eliminar esa posibilidad. La madre de Morgan estaba asustada por las visiones de los detectives psíquicos. Para ella lo único que hacían era aumentar y prolongar su angustia. Cada vez que un psíquico se metía por medio solo conseguía crear confusión. Llamaban diciendo que sabían dónde estaba el cuerpo y que la cabeza estaba en un lugar diferente del cuerpo, o que Morgan estaba en un cuarto oscuro y frío, donde la torturaban cruelmente. Todo esto lo único que hacía era atormentarnos. No aportaba ningún dato útil para resolver el caso. No solucionaba nada. Hacía que los investigadores siguieran pistas que no tenían nada que ver con el caso. Hasta entonces la policía había recibido más de 300 llamadas de los detectives psíquicos, pero Morgan seguía sin aparecer. La persona que secuestró a Morgan no está sola en el mundo. Hay personas ahí fuera que saben dónde está y que saben lo que le ha ocurrido. Por eso creo que al final aparecerá alguien, pero no creo que sea gracias a la ayuda de los psíquicos. 300 visiones y nada. Es otro punto de vista en el debate sobre la utilidad de los detectives psíquicos. En el caso de Alma, los detectives psíquicos no fueron una ayuda para la policía, y para otros organismos de seguridad del Estado no existen documentos oficiales, y los estudios objetivos sobre la utilidad de los psíquicos son muy difíciles de conseguir. Los organismos de seguridad que consultan con estas personas lo hacen tan solo para asegurarse de que se investigan todas las posibilidades. Si un oficial de policía no puede resolver un caso y con la ayuda de un psíquico fuera capaz de resolverlo, para mí no habría utilizado todos los medios posibles para resolver el crimen. Tenemos que trabajar con pruebas sólidas. Puede que recibas un montón de soplos, pero si ninguno ayuda a conseguir una prueba sólida, entonces a la policía no le sirve de nada. El exdetective Joe Nichols, que trabaja ahora para la organización de escépticos más grande del mundo, CICOP, el Comité para la Investigación Científica de los Fenómenos Paranormales, afirma que los detectives psíquicos no son útiles y les plantea un reto. Si realmente están seguros de tener poderes científicos, díganos, cuéntenle al ansioso público americano dónde está Jimmy Hoffa. ¿Dónde está el cuchillo con el que asesinaron a Nicole y a Ron? Hasta ahora los psíquicos no han respondido a estos retos. ¿Significa eso que las aptitudes psíquicas no existen? Es una pregunta controvertida que se llevan haciendo los estudiosos de lo paranormal durante más de 100 años. El investigador William Roll, director de la Fundación para la Investigación Psíquica, ha dirigido algunos estudios científicos sobre personas que aseguraban poseer habilidades psíquicas. Durante su investigación ha descubierto que la actividad en el hemisferio derecho del cerebro es mayor en estas personas. Una de las psíquicas cuyas ondas cerebrales fueron analizadas fue Noreen Rennier. Había señales de ondas alfa. Y también había señales de que en el hemisferio derecho del cerebro había más actividad que en el izquierdo, cosa que también ocurre en los estudios y experimentos parapsicológicos. Algunos investigadores también exploran las posibilidades de la precognición, es decir, de ver el futuro. Sugieren que eso es lo que pasó cuando Allison tuvo las visiones de los 2 asesinatos.
Los investigadores quieren saber si existe realmente la precognición y, en este caso, cómo se puede emplear de una forma práctica y útil. Están experimentando con la bolsa, comparando las visiones de los psíquicos con los resultados de la bolsa. Los que creen en lo paranormal esperan que este tipo de investigación consiga cambiar la opinión generalizada actual sobre la percepción extrasensorial. Richard Broughton es uno de los líderes mundiales en el estudio científico de la parapsicología. La palabra precognición ya suena un poco terrorífica. ¿Cómo va a ser posible que tengamos información sobre el futuro? Pero de hecho, muchos de mis colegas han estudiado el gran número de experimentos que existen. Se trata de experimentos muy controlados, utilizando ordenadores. Estos experimentos son para mis colegas un intento de hacer que las personas que tienen acceso a la información del futuro puedan utilizar esa información para tomar decisiones en el presente. El médico y escéptico Gary Posner responde que la investigación de los fenómenos paranormales no es científica. Propone que los experimentos se realicen bajo condiciones controladas y por investigadores objetivos. Él y muchos críticos acusan que los resultados de estas pruebas pueden ser reproducidos exactamente. No hay ningún argumento convincente que pueda hacer que un pensador racional y científico acepte que ha ocurrido un fenómeno paranormal o que existe el poder psíquico. No hay ninguna prueba irrefutable, ningún caso tan claro que pueda convencernos. El sociólogo Marcello Trucci no está de acuerdo con la opinión de estos críticos extremistas. Creo que se equivocan. La verdad es que se hacen controles rigurosos. Los problemas de reproducir exactamente o de la viabilidad son temas muy complejos. Existen muchos aspectos de la mente humana que no alcanzamos a comprender o a apreciar. En mi opinión, hay demasiados escépticos que simplemente no se toman este tema en serio. Para Trucci es una postura demasiado fácil y cómoda el rechazar rotundamente la noción de fenómeno psíquico. Sea lo que está pasando es un enigma, y creo que en gran medida resulta imposible explicarlos como hechos normales. No es para tanto, responden los escépticos. De hecho, están tan seguros de sus ideas que las organizaciones de escépticos de todo el mundo ofrecen recompensas a cualquier psíquico que pueda demostrar sus aptitudes. Si quieren ganar dinero, y aparentemente a algunos de ellos les gusta el dinero, si quieren ganar $1 millón fácilmente, hay muchos grupos de escépticos que ofrecen esa cantidad a todo el que quiera someterse a las pruebas y demostrar que tienen poderes psíquicos. Pero le aseguro que ninguno va a aceptarlo, o que si lo hacen, fracasarán en las pruebas. Toda esta historia de los fenómenos psíquicos es algo sórdido y triste. Simplemente no hay pruebas que los demuestren. Los psíquicos han ignorado estas propuestas alegando que su historial es la mejor recompensa. Llevo en esto 18 años. No hubiera sobrevivido tanto si no fuera buena haciéndolo. Mucha gente me dice que si puedo hacer esto, ¿por qué no me toca la lotería? Para mí es más importante encontrar a un niño y devolverle a su casa sano y salvo. Eso es algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. La verdad sobre los detectives psíquicos y su utilidad para las fuerzas de la ley son hoy en día desconocidos. A pesar de que se lleva investigando científicamente durante más de un siglo, se sigue cuestionando la existencia de las aptitudes psíquicas, aunque hay detectives que creen en ellas como en un instrumento adicional de investigación. Sin embargo, en algún momento, de una forma espectacular, un psíquico hará una predicción tan precisa que cuando se cumpla, resultará imposible hablar de una coincidencia, asombrará a la opinión pública y nos dejará reflexionando en las posibilidades de lo inexplicable.